Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.7, que son razones trigonométricas de cualquier ángulo, parte 3. Nos dice que representemos los valores del seno de 230 grados, del coseno de 230 grados y la tangente de 230 grados en términos de un ángulo agudo. Y lo mismo vamos a hacer para un ángulo de 320 grados. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es dibujar el ángulo, ¿verdad? De 230 grados. Recordemos, miren, hasta aquí hay 180. Para llegar a los 230, por eso aquí mido con el transportador yo, ¿verdad? Ubico el transportador acá. Y para llegar a 230 me hacen falta 50. Por eso se ha ubicado este ángulo de 50 grados acá. Y ahora sí, todo esto hacen 230 grados. Ahora bien, pero el ángulo de referencia, recordemos que es el que forma el rayo con el eje X. En este caso es el de 50 grados. ¿Y cómo se obtiene eso de 50 grados? Al ángulo θ se le resta 180 grados y eso genera 50 grados. Y ese va a ser el ángulo de referencia. Por lo tanto, las razones trigonométricas de 230 grados se van a hacer conforme a las razones trigonométricas del ángulo de referencia, que es 50 grados. Por lo tanto, podemos decir que el seno de 230 es igual al seno de 50, el coseno de 230 grados es igual al coseno de 50 y la tangente de 230 grados es igual a la tangente de 50 grados. Pero acá tenemos que aplicar los signos dependiendo del cuadrante donde esté el ángulo. Este cae en el tercer cuadrante y por la clase anterior, en el tercer cuadrante tanto el seno como el coseno son negativos. Por lo tanto, el seno de 230 es igual al menos seno de 50. El coseno de 230 grados es igual al menos coseno de 50. Y la tangente sí es positiva, ¿verdad? Entonces la tangente de 230 grados es igual a la tangente de 50, tal y como lo vemos ahí. Muy bien, eso sería todo lo que vamos a hacer. Ahora, para el ángulo de 320 grados, recordemos. Hasta aquí tengo media vuelta, son 180 grados. Hasta aquí tengo 270 grados. Entonces simplemente para 320 a los 360 yo le resto los 320 de esta manera para medir acá los 40. Quiere decir que mi ángulo de referencia va a ser 40 grados. Entonces, como es 40 grados, ¿qué significa? Que el seno de 320 es igual al seno de 40, el coseno de 320 es igual al coseno de 40 grados y la tangente de 40 grados es igual a la tangente de 40 grados. Pero como cae en el cuadrante 4, tenemos que fijarnos cómo son los signos en el cuadrante 4. Si nosotros nos vemos, el seno es negativo, el coseno es positivo y la tangente es negativa. Por lo tanto, el seno de 320 es igual al menos seno de 40. El coseno de 320, como en este cuadrante el coseno es positivo, sigue siendo igual al coseno de 40. Pero la tangente de 320 es igual a la menos tangente de 40 grados, por los signos que cada razón tiene dependiendo del cuadrante. Ahora bien, acá no nos vamos a complicar y vamos a aplicar esto que nos dice acá, que los ángulos de referencia sirven para calcular razones trigonométricas de ángulos mayores a 90 grados. Entonces, la forma de calcular el ángulo de referencia depende del cuadrante al que pertenece dicho ángulo. Sea θ un ángulo cualquiera menor que 360 grados, entonces, miren, si θ pertenece al primer cuadrante, el ángulo de referencia va a ser el mismo. Si θ pertenece al segundo cuadrante, el ángulo de referencia yo lo voy a calcular haciendo la operación que a 180 grados yo le voy a restar θ. Si está en el tercer cuadrante, el ángulo de referencia yo lo voy a obtener a θ restándole 180 grados. Y si pertenece al cuarto cuadrante, es decir, que es mayor a 270 grados, significa que está en el cuarto cuadrante y el ángulo de referencia se va a obtener a 360 grados, se le va a restar el ángulo θ. Vale, lo voy a explicar así de manera breve. Si el ángulo está en el cuadrante 1, es decir, que el ángulo esté acá, supongamos que es de 50 grados, entonces el ángulo de referencia va a ser el mismo, 50 grados. ¿Estamos? Ahora bien, si el ángulo está en el cuadrante 2, supongamos que está acá, y supongamos que este mide 130 grados, cuando está en el segundo cuadrante,
el ángulo de referencia yo lo voy a obtener a 180, yo le voy a restar teta. Es decir que aquí sería 180 grados menos 130 grados. El ángulo de referencia para este sería de 50 grados. Es decir que el ángulo con el que yo trabajaría acá es este de acá. Mediría 50 grados. Estamos, de esa manera lo vamos a obtener. Vale. ¿Qué sucede cuando el ángulo cae perfectamente acá? Supongamos que para este caso es un ángulo de 240 grados, por ejemplo. Vale. Si es de 240 grados, el ángulo de referencia se va a obtener, a teta se le va a restar 180 grados. Es decir que para nuestro caso sería 240 menos 180. Y acá nos va a generar un ángulo de referencia de 60 grados. Y ese ángulo de referencia, recordemos que es el que se forma con el eje X, ¿verdad? Sería este de acá. Y si el ángulo está en el último cuadrante, que sería este de acá, supongamos que ese ángulo fuera de 310 grados. Vale. Si fuera de 310 grados y cae en el cuarto cuadrante, para sacar el ángulo de referencia lo que tengo que hacer es que a 360 grados yo le voy a restar el ángulo teta. Es decir que para este caso particular sería 360 grados menos 310. Y al hacer la división de 360 grados menos 310 nos va a dar 50 grados. Y eso significa que el ángulo de referencia es este de acá, que sería 50 grados. Entonces de esta manera es como nosotros vamos a obtener los ángulos de referencia. Ahora bien, ¿cómo yo sé en qué cuadrante cae? Va, miren. El ángulo cae en el cuadrante 1 si el ángulo teta es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Cuando cae en el cuadrante 2, si el ángulo teta es mayor que 90 grados, pero a la vez menor que 180 grados. Cuando cae en el cuadrante 3, cuando teta es mayor que 180 grados, pero a la vez menor que 270 grados. Y cuando cae en el cuadrante 4, cuando teta es mayor de 270 grados, pero a la vez menor que 360 grados. Ojo, esto solo es para ángulos, lo voy a escribir acá, para ángulos menores a 360 grados. ¿Estamos? Ya cuando trabajamos con ángulos que son mayores a 360 grados, recordemos que ahí ya entra en juego el tema que hemos visto de cuántas vueltas se da, ¿verdad? Pero esto nos puede ayudar para guiarnos, para saber en qué cuadrante caen a veces los ángulos. Vale. Por ejemplo, acá el ejercicio me dice que yo represente el coseno de menos 400 grados en términos de un ángulo agudo. Vale. Para empezar, como es un ángulo negativo, yo tendría que medir ese ángulo en el sentido de las agujas del reloj. Vale. Entonces, como es mayor a 360 grados, vamos a hacer algo. Vamos a hacer la vuelta completa. Hasta aquí hay 360. ¿Cuánto me hace falta a mí para llegar a 400? Me hacen falta 40 grados, ¿verdad? Entonces yo voy a medir los 40 grados y cae exactamente acá, ¿verdad? Entonces ese ángulo perfectamente sería este. Va. Este ángulo es de menos 400 grados. Va. Ahora bien, si ustedes ven, en el cuadrante en el que cae es en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, voy a obtener el ángulo de referencia. Como está en el cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante el ángulo de referencia se saca de menos 360 grados, restarle teta. Vale. Para nuestro caso particular acá, como el ángulo es negativo, entonces lo trabajo como menos 360 porque voy en el sentido de las agujas del reloj. Va. A eso le voy a restar el ángulo teta.
y eso va a generar menos 360 grados más 400 y eso genera un ángulo de 40 grados, que es este de acá, ¿verdad? Entonces el ángulo de referencia es 40 grados. Vale. Pero recordemos entonces que el coseno de menos 400 grados, ¿cómo es el coseno en el cuadrante 4? Recordemos, el coseno es positivo. Entonces que el coseno acá es positivo, entonces significa que el coseno de menos 400 grados es igual al coseno de 40 grados. Así de sencillo vamos a trabajar esto, pero eso es porque el coseno en este cuadrante es positivo. Bueno, ¿qué pasaría si nos pide las demás razones? Entonces, ¿qué significa? Que el seno de menos 400 grados, como cae en este cuadrante, ¿cómo es el seno en ese cuadrante? Miren, es negativo. Entonces, el seno de menos 400 grados es igual al menos seno de 40 grados. Y la tangente de menos 400 grados, ¿cómo es la tangente en el cuadrante 4? Miren, la tangente es negativa. Como es negativa, entonces la tangente de menos 400 es igual a menos la tangente de 40 grados. Y de esta manera van a trabajar ustedes todos estos, ¿verdad? Siempre es bueno poder dibujar el ángulo para obtener el ángulo de referencia, tomando en cuenta que dependiendo del cuadrante donde esté, vamos a aplicar, ¿verdad? Recordemos, si es cuadrante 1, el ángulo de referencia es el mismo. Si es cuadrante 2, sería 180 menos θ, y si es cuadrante 3, sería 0 menos 180, y si en el cuadrante 4, pues sería 360 menos θ. De esta manera vamos a trabajar.